Buenos días a todas y a todos. Vamos a con este diplomado en control constitucional y control convencional. Yo soy Darío Mora Jurado y soy profesor investigador también de la Escuela Judicial Electoral. Y en la sesión del día de hoy, en la sesión del lunes, vamos a ver también un tema que está ahí diseñado en este diplomado, que es las acciones de inconstitucionalidad, pero pues también vamos a tocar algunos otros temas relacionados con el control constitucional y el control convencional. Vamos a ver rápidamente, vamos a hacer un repaso general de lo que han visto en el diplomado, vamos a ver algunos diseños que tenemos del control constitucional en Europa, luego vamos a ver rápidamente, también vamos a ver el diseño constitucional que está en Estados Unidos y Canadá, y ya luego vamos a entrar en México a revisar el tema de control constitucional en México, que seguramente con algunas compañeras o compañeros míos ya lo vieron, que es muy particular, sobre todo hablando ya de la jurisdicción electoral. Y el día lunes ya vamos a entrar directamente a algunos casos prácticos de las acciones de inconstitucionalidad y ver este híbrido que tenemos en México, como les decía, que es un caso muy particular que no tenemos en otros países en el mundo, porque pues en México tenemos, aunque hay académicos especialistas que dicen que no, hay académicos especialistas que dicen que sí, pero desde mi punto de vista en México sí tenemos en realidad dos tribunales constitucionales distintos, a diferencia de, por ejemplo, todos los países europeos que tienen un tribunal constitucional y después tienen la instancia internacional o supranacional, como vamos a ver ahorita. Entonces, cuando se ejerce control constitucional en Europa por parte de los tribunales constitucionales de cada uno de los estados, se revisa el tema constitucional nacional y después, si se quiere revisar el tema convencional, el tema de tratados internacionales, el tema de la Unión Europea, pues ya se revisa en tribunales internacionales. Entonces tiene su tribunal constitucional, pero también tienen tribunales internacionales, tribunales europeos, inclusive tiene un derecho europeo, como ahorita vamos a ver. En México y en Latinoamérica también se tiene un tribunal constitucional, como el de Costa Rica, el colombiano, etcétera. En la mayoría de los estados en Latinoamérica se tiene un tribunal constitucional, pero vamos a ver, o quizá ya lo vieron, que cuando llegamos a México, pues tenemos dos, y ahí está la discusión. Si tenemos dos tribunales constitucionales en México, o si solamente tenemos un tribunal constitucional. Y luego tenemos que definir también muy bien, pues, qué entendemos por un tribunal constitucional, porque es una figura que nace desde hace algunos años, que llega a México por ahí de, no sé, de los 90 a la Suprema Corte, con diversas atribuciones que se le dieron, y entonces empezamos a hablar de Tribunal Constitucional. Durante muchos años la Suprema Corte, pues siempre se decía la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no se hablaba de un Tribunal Constitucional. Con las reformas de 1994 a la Corte, pues empieza a hablarse de un tribunal constitucional, como empieza a hablarse de un tribunal constitucional también en otros países de Latinoamérica, en Europa, etcétera. Y entonces, también a partir de los 90, pues nacen los tribunales electorales, por ahí de, tantito antes de los 90, por ahí de 1987, primero tenemos el primer tribunal de lo contencioso electoral, que era un tribunal administrativo, pero en 1990 nace el IFE y nace el Tribunal Federal Electoral. Y en la Constitución, como vamos a ver también, dice que el Tribunal Federal Electoral, sus sentencias son definitivas e inatacables. Y entonces eso llamó muchísimo la atención en México y también en otros países en el mundo, porque decían, bueno, en México, además de la Suprema Corte, que es un tribunal constitucional,
tienen por ahí un tribunal que sus sentencias no las puede revisar ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues, ¿qué sucede ahí, no? Es otro tribunal externo, es otro tribunal aparte del Poder Judicial Federal. ¿Cómo es posible que exista en México un tribunal donde sus sentencias no puedan ser revisadas por el máximo tribunal que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y entonces fue donde se empezó a revisar el tema mexicano y se decía es que no, allá todo lo electoral tiene una jurisdicción especializada. Todo lo político, todo lo electoral va aparte. La Corte no se mete al tema político, los tribunales colegiados de circuito no se meten al tema político y los jueces de distrito tampoco. Y en las entidades federativas lo mismo. Parece que antes de 1987, con el primer tribunal de lo contencioso electoral, pues estaba vetado el tema electoral para los tribunales. El problema era, pues, ¿quién va a proteger los derechos políticos de todas las personas en México si no hay tribunales electorales? Y por otro lado, los tribunales ordinarios no tienen competencia en materia electoral. Y así no la llevamos muchos años, ¿eh? No crean que 1, 2 o 3 años, hasta 1987. En 1900, por los 70, creo que en 1976, más o menos por ahí, se le dio una facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un medio de impugnación que se llamaba recurso de reclamación y era para temas político-electorales, procedía el recurso de reclamación frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ese recurso de reclamación que, entre comillas, resolvía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una segunda instancia, esa sentencia de la Corte la revisaban los colegios electorales del Congreso de la Unión. Es decir, la revisaban la Cámara de Diputaciones Federales y el Senado de la República, en una segunda instancia y última instancia. Entonces, cuando se dio esta reforma, pues claro que no le gustó a la Suprema Corte y dijo, yo soy el máximo tribunal en México, mis sentencias no pueden ser revisadas por ninguna otra autoridad, por lo tanto, ¿qué creen que hizo la Corte? Nunca resolvió ni un solo recurso de reclamación para no someterse a otra autoridad que revisara sus sentencias. Entonces, pues obviamente no funcionó esa reforma, no funcionó el recurso de reclamación y nos vamos hasta 1987, cuando nace el primer tribunal electoral, que era un tribunal administrativo, se llamaba Tribunal de lo Administrativo de lo Contencioso Electoral, pero era un tribunal que también sus sentencias las revisaba el Congreso de la Unión, ¿no? Las cámaras en segunda instancia. Entonces, solo algunas sentencias en algunos medios de impugnación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Electoral eran definitivas. Pero, por ejemplo, si se impugnaba la votación recibida en una casilla o si se impugnaba una elección, pues estas sentencias del Tribunal de lo Contencioso Electoral eran revisadas por las cámaras, ¿no? Por el Congreso de la Unión. Pero sí empezábamos en materia electoral y como les digo, fue en 90 cuando nace el Tribunal Federal Electoral y se dice sus sentencias son definitivas e inatacables. Y entonces empieza ahí la discusión desde 1990, al decir así la Constitución, si el Tribunal Electoral era un tribunal constitucional o no, y por qué iba aparte, por qué había una jurisdicción especializada, y por qué no podía la Suprema Corte revisar las sentencias del tribunal. Y ahí es donde empieza a adquirir más y más atribuciones el Tribunal Electoral, hasta nuestros días, como lo vamos a revisar, donde sigue la discusión, ¿eh? No crean que está terminada esta discusión, pero sigue la discusión, ¿el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional o solamente la Suprema Corte es un tribunal constitucional? Entonces, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy y el lunes pues vamos a entrar a las acciones de inconstitucionalidad,
porque les digo, estamos en un híbrido, la Corte tiene ahora competencia en materia electoral, no como les decía antes. Antes nunca quiso entrarle a la Suprema Corte a la materia política, pero con la reforma de 1996 se le da competencia a la Suprema Corte en materia electoral. Pero también el Tribunal Electoral existe y entonces ambos tribunales son, como se les dice por ahí, tribunales terminales, tribunales con sentencias definitivas. Ambos tribunales tienen competencia en materia electoral, pero es muy distinta su competencia. La competencia de la Corte es precisamente los temas que vamos a ver, que son las acciones de inconstitucionalidad. Lo vamos a ir revisando, lo vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ver cómo finalmente la Corte tiene competencia en materia electoral, tiene competencia en las acciones de inconstitucionalidad de todas las materias, pero también en las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, pero pide su opinión, si así lo requiere, a la Sala Superior. La Corte, cuando resuelve las acciones de inconstitucionalidad, puede pedirle su opinión al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, sobre esos temas que llegan a la Corte. Entonces, de alguna forma, también en esas acciones de inconstitucionalidad puede intervenir el Tribunal Electoral. No es vinculante la opinión del Tribunal Electoral para la Suprema Corte, pero sí le puede pedir su opinión la Suprema Corte al Tribunal Electoral, porque la autoridad especializada en materia electoral es el Tribunal Electoral, ¿no? Acuérdense que pueden participar en cualquier momento de las pláticas de hoy y de lunes, en cualquier momento ponen una manita, abren el micrófono, ponen algún comentario en el chat y con todo gusto las escuchamos o los escuchamos en cualquier momento, cualquier duda que tuvieran, cuestionamiento, discusión. Si alguien me dice que el Tribunal Electoral no es constitucional, pues que me diga por qué. Y si alguien opina que el Tribunal Electoral sí es constitucional, pues también lo revisamos por qué. Yo me imagino que ya con mis compañeras o compañeros revisaron exactamente qué se entiende por un tribunal constitucional, qué características debe de tener, pero de todos modos le vamos a dar una repasada porque ya en todo el mundo escuchamos Tribunal Constitucional Español. Bueno, ¿y por qué es constitucional? ¿Y cuál es la diferencia con otros tribunales? ¿Y hay otros tribunales de última instancia o no? O en Alemania o en Francia, donde ustedes quieran, hay un tribunal constitucional. Pero, por ejemplo, en España hay un tribunal constitucional y hay otro tribunal de última instancia que revisa todos los medios de impugnación, todos los asuntos. Y el tribunal constitucional solamente se dedica a ver temas constitucionales. Y hay un poder judicial ordinario en España con tribunales también de última instancia, pero no ven los temas constitucionales. Los temas constitucionales nos tenemos que ir al Tribunal Constitucional Español. En otros países como en México, pues la Suprema Corte revisa medios de impugnación en última instancia y también revisa temas constitucionales. Tiene las dos funciones, de un tribunal ordinario de última instancia, pero también de un tribunal que revisa temas constitucionales. Entonces, hace las dos cosas. Y el Tribunal Electoral en materia electoral también hace las dos cosas. Resuelve medios de impugnación en primera y segunda instancia y última instancia, y también revisa temas constitucionales. Algunos estados deciden tener dos tribunales, el constitucional solamente para temas constitucionales y otro tribunal de última instancia para resolver medios de impugnación en última instancia. En México se decidió que la Corte tuviera las dos funciones, de tribunal de última instancia en medios de impugnación ordinarios, pero también de un tribunal constitucional. Entonces no tenemos dos, tenemos un solo tribunal que hace las veces de última instancia en los medios de impugnación y que hace las veces también de tribunal constitucional que interpreta la Constitución. Pero además le agregamos el electoral, que también tiene las dos funciones, de tribunal constitucional y de tribunal de última instancia para resolver los distintos medios de impugnación en materia electoral. Entonces el tema es complejo, no es nada sencillo, lo vamos a ir poco a poco revisando, pero bueno, vamos a entrar aquí no rápidamente primero a los diferentes sistemas jurídicos que tenemos en el mundo. Nada más vamos a tocar dos, porque si nos vamos a todo el mundo,
no vamos a acabar nunca, ¿verdad? Pero hay que ver el europeo, ¿no? El sistema jurídico europeo es el más avanzado desde mi punto de vista en el mundo, porque tiene dos instancias muy claras. La instancia nacional, donde existe un derecho nacional, y la instancia supranacional. En Europa ya hablamos de un derecho europeo, aparte del nacional. Y en Europa, además de hablar de un derecho europeo, en materia política también hablamos que se tiene una Carta de Derechos Fundamentales y Principios Democráticos. En esta carta también se protegen todo tipo de derechos humanos. Y fíjense, ya están discutiendo en el Parlamento de la Unión Europea si crean una constitución europea. Hasta allá van. Constitución nacional y constitución europea. Pero si estamos hablando de una constitución nacional que tenga cada país que forma parte de la Unión Europea, y también estamos hablando de una constitución europea para todos los países que forman parte de la Unión Europea, pues al tener una constitución europea, también quizá en un futuro tendríamos que hablar de un tribunal constitucional europeo para que proteja las normas de la Constitución Europea. Pero como de todos modos tienen legislación europea, que el propio Parlamento en Europa crea esta legislación europea, ¿no? Que es obligatoria para todos los Estados miembros, tienen que regirse conforme a lo que dice la legislación europea. Obviamente el Parlamento, que está integrado por miembros de todos los países que pertenecen a la Unión Europea, pues este Parlamento y esta legislación europea, pues necesita un tribunal que interprete la norma europea. Y entonces tienen un tribunal de justicia de la Unión para interpretar el derecho europeo. Y va más allá de lo que dice el derecho nacional de cada estado de la Unión Europea y además emite una jurisprudencia. Y esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues es obligatoria para todos los estados miembros. Entonces ahí empieza, ¿no? A la legislación a revisarse. Pero antes de ir a la instancia supranacional europea, pues tenemos como en cualquier país, ¿no? En el mundo, tenemos nuestro derecho nacional. Los países europeos tienen su constitución, ¿no? A excepción de que ya no pertenece además a la Unión Europea, a excepción de Inglaterra o de el derecho inglés, ¿no? Pues todos los demás países tienen su propia constitución, tienen su propio poder legislativo, sus propias normas y tienen su propio poder ejecutivo. Y todos los países que forman parte de la Unión Europea, pues tienen su tribunal constitucional nacional, como es el alemán, el Tribunal Constitucional, Tribunal Federal Constitucional Alemán, o como es el Tribunal Constitucional Español, o como es la Corte Constitucional Italiana, o como es el Consejo Constitucional Francés, y ahí nos vamos, y ahí nos vamos, y todos los países europeos de la Unión, de la que forman parte de la Unión Europea tienen sus tribunales constitucionales. Pero cuando resuelve un tribunal constitucional nacional, las sentencias pueden ser revisadas por la instancia supranacional. Es decir, una sentencia del Tribunal Constitucional Español puede ser revisada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quizá. Pero también en Europa tienen la Corte Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este es otro tribunal especializado, no el de la Unión Europea, sino otro tribunal especializado para proteger los derechos humanos, ¿no? De todas las personas que forman parte de Europa, parte del Consejo Europeo. Además de la Unión Europea en Europa, tienen el Consejo Europeo y este Consejo se forma por 47 naciones y en estas 47 naciones que forman parte del Consejo Europeo, pues tienen una Corte Europea de Derechos Humanos.
Entonces, si yo pertenezco a cualquier país de esos 47 del Consejo Europeo, pues me van a resolver algún asunto de derechos humanos dentro de mi país, pero si no estoy de acuerdo con esa resolución, me puedo ir a la instancia supranacional y me puedo ir a la Corte Europea de Derechos Humanos. Como acá en México, en un momento dado, me podría ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después a la Corte Interamericana, en su caso, de Derechos Humanos. En Europa lo que voy a hacer es irme a la Corte Europea de Derechos Humanos. Pero van a revisar las sentencias de mi Tribunal Constitucional, el de mi país. Entonces hay una instancia supranacional. Doble instancia en Europa, en pocas palabras. ¿Quién es el más beneficiado de esta doble instancia en Europa? Pues obviamente las ciudadanas y los ciudadanos europeos, porque si en mi país no me protegieron por cualquier cosa el derecho humano que se me vulneró, pues me voy a la instancia supranacional, me voy a la instancia europea, me voy a la Corte o al Tribunal de Justicia, y entonces ahí van a proteger mi derecho humano que estimo vulnerado. Dentro de estos derechos humanos que pueda yo estimar vulnerados se encuentra los derechos políticos. Ahí no hay en Europa una jurisdicción especializada para los derechos políticos. Ahí todos los tribunales constitucionales en Europa también protegen derechos políticos. No tenemos un tribunal especializado, no tenemos una legislación especializada para los derechos políticos. En Europa no existen los tribunales electorales. Solo hay tribunales constitucionales y su ámbito de competencia son todas las materias, incluyendo la materia política. Entonces, si tengo yo una vulneración a un derecho político como ciudadano europeo, pues me voy al Tribunal Nacional de mi país y en un momento dado me puedo ir aquí a la Corte Europea de Derechos Humanos. Ahora, ¿cuál es el problema de esta Corte Europea de Derechos Humanos? Pues fíjense, son 47 países los que forman parte de esta Corte Europea, los que integran, ¿no? Y tienen participación en la Corte Europea de Derechos Humanos son 47 países que forman parte del Consejo Europeo. Cada país está representado por un juez en esa corte. Hay una gran sala, la máxima sala, la sala superior, la sala de última instancia, y hay 5 salas. Hay asuntos que se pueden realizar, que se pueden resolver vía conciliación entre la parte y el Estado. Pueden llegar el afectado, la víctima, etcétera, y el Estado y ponerse de acuerdo ahí y resolverse el asunto en esta Corte Europea de Derechos Humanos. Es un tema muy interesante que no lo tenemos en México, temas de conciliación antes de, pues, substanciar todos los asuntos y resolverlos en sentencias, pues podríamos tener también esta instancia muy importante de conciliación que sí la tiene la Corte Europea de Derechos Humanos. El problema de esta Corte es que sus sentencias son declarativas, no son vinculatorias. Recomienda en pocas palabras la Corte Europea de Derechos Humanos a las naciones, a los estados que forman parte del Consejo Europeo, pues que se está vulnerando un derecho humano de tal persona y que por lo tanto se debe subsanar, pero son declarativas las sentencias. Eso en Europa. Pues ya nos quedó claro que en Europa, pues hay dos instancias muy claras, ¿no? Pero nos venimos para acá, América. En América, la Suprema o la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, pues tienen un sistema anglosajón, un sistema como el sistema inglés. ¿Eso qué quiere decir? En Inglaterra no tienen constitución, pero en Estados Unidos sí tienen constitución. Pero la constitución solamente habla de principios generales que deben de cumplirse en esa nación. No es una constitución como la de nosotros, ¿no? Con miles y miles de artículos, ahí solamente se hablan de principios generales. Todo lo demás viene reglamentado en las diferentes legislaciones que tienen cada uno de los estados miembros en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos tenemos 50 estados
que forman parte de la Unión Americana, y cada estado pues tiene su propia legislación, independientemente de los preceptos que marca su constitución, que son muy generales. Ya en lo específico, cada entidad federativa tiene su propia legislación. Pero como es un sistema como el inglés, un sistema anglosajón, ahí no se revisa. Por ejemplo, voy a presentar yo una demanda, pues no reviso tanto lo que diga la legislación de mi estado. Realmente lo que tengo que revisar yo si voy a presentar una demanda en Estados Unidos de América son los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Allá todo es con precedentes. Aquí, por ejemplo, si vamos a presentar una demanda ante el Tribunal Electoral o ante la Suprema Corte, revisamos qué dice la Constitución, revisamos qué dicen los tratados internacionales y por ahí revisamos la jurisprudencia. En Estados Unidos, si vamos a presentar una demanda, revisamos qué dicen los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque es lo que va a aplicar, es cómo se va a resolver el asunto. Entonces allá obviamente todas las abogadas y abogados están muy atentos de los precedentes que va emitiendo la Corte, porque eso es lo que va a aplicar en todo el país y es lo más importante. Más allá de lo que diga la ley, están los precedentes de la Suprema Corte, que deben de atenderse. Entonces es un sistema como el anglosajón. No me voy directamente a la ley, más bien reviso los precedentes de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, la Corte, por ejemplo, pueden llegar 500 asuntos, 800 asuntos, 1000 asuntos cada año. No tengo el dato exacto, pero la Corte selecciona, porque no puede resolver todos los asuntos, ¿verdad? No le da tiempo, como sucede con cualquier tribunal constitucional. Entonces, la Suprema Corte selecciona los asuntos más importantes. ¿Cuáles son los asuntos más importantes? Pues aquellos que van a generar un nuevo precedente. Si llega un asunto a la Corte y ya tiene el precedente, ya llegó uno anterior, similar, pues ya no lo resuelven. Simplemente la Corte dice, este ya no lo voy a resolver porque ya hay un precedente sobre este tema. Libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo. Discriminación a determinado grupo de personas. Vulneración a un derecho civil. Ya tenemos ese precedente, pues ya no lo voy a resolver este asunto. Va a resolver aquellos asuntos que generen nuevos precedentes, ¿no? Para que sea una guía para todos los estados de la Unión Americana y digan, pues la Corte ya dijo que en este caso debe de resolverse así, y entonces todos los demás casos deben de resolverse así. Entonces entonces la Suprema Corte en Estados Unidos pues resuelve que será 80, 90 asuntos cada año que generan nuevos precedentes. Pues cualquier abogada o abogado en Estados Unidos, pues lo que tiene ahí muy presente son los precedentes de la Suprema Corte. Cuando les llega un asunto, sobre todo de vulneración de derechos civiles, pues lo primero que revisan es saber qué ha dicho la Suprema Corte de nuestro país. ¿Qué pasa con los tratados internacionales? Pues no les hacen mucho caso. Para la Suprema Corte en Estados Unidos, el derecho internacional no es vinculante, los tratados internacionales no son vinculantes, lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es vinculante. Para ellos lo que importa es lo que digan los precedentes de su máximo tribunal, de su tribunal constitucional. Y listo. Canadá, mismo sistema. Pero en Canadá se dividen, pues sus estados en Canadá, algunos llevan el sistema anglosajón, algunos otros llevan el otro sistema, ¿no? No el sistema anglosajón, sino un sistema como el europeo o como también lo tenemos en México. Pero es lo mismo, lo que diga la Corte Suprema de Canadá será la última palabra y se rigen también fundamentalmente por los precedentes de este Tribunal Constitucional también en Canadá, y no, para ellos no es vinculante los tratados internacionales, para ellos no es vinculante lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son la última instancia, en pocas palabras, en Estados Unidos y Canadá, sus tribunales. Y ellos dicen, yo no me voy a vincular a lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí directamente en nuestro país protegemos todos los derechos humanos de todas las personas.
no hay por qué acudir a una instancia internacional. Entonces, bueno, vean cómo en Europa tenemos la instancia internacional muy fuerte, que inclusive revisa sentencias de los tribunales constitucionales nacionales, y nos venimos acá a América y en Estados Unidos y Canadá no hay una instancia supranacional, y mucho menos muy fuerte, y mucho menos que pueda revisar sus sentencias. En Estados Unidos no podemos llegar y decir, oye, ¿quién revisó la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Nos van a decir, pero ¿cómo crees? Aquí las sentencias de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América nadie las revisa, son la última instancia y es un precedente vinculante para todos los estados de la Unión Americana, que son 50. Entonces vean cómo tenemos ahí los dos diseños, muy claros y muy distintos. Entonces yo les pregunto, ¿dónde quisieran vivir? ¿Con el diseño americano o con el diseño europeo? Entonces empiezan ahí las dudas. Porque, ojo, el diseño europeo, el problema que tiene es que tarda mucho más en resolverse, a lo mejor quizá un asunto. Porque ya me resolvió el Tribunal Constitucional español. No me protegió mi derecho humano. Voy a tener que irme a la instancia internacional. ¿Cuánto tiempo más me voy a llevar? Y a lo mejor gano en la instancia supranacional y el que me defendió fue el derecho europeo, no el derecho nacional. Bueno, pues puede ser. ¿Cuánto me va a tardar? Acá en Estados Unidos, en Canadá, a ver qué ha dicho la Corte. Ah, pues aquí está el presidente de la Corte. Ah, bueno, pues a lo mejor voy a ganar el asunto en la primera instancia, porque la primera instancia tiene que regirse conforme a lo que dice el presidente de la Corte y listo. A lo mejor en la primera instancia ya gané el asunto y no estoy en Europa ahí batallándole por todos lados. Pero ¿qué queremos en México? Fíjense. Y si yo les pregunto, ¿y en México qué le hacemos? ¿Nos volvemos como Estados Unidos y Canadá o nos convertimos como el diseño europeo? ¿Qué hacemos, no? Y vienen ahí las dudas, vienen las preguntas, vienen las reformas constitucionales, y pues si me preguntan, tenemos temas parecidos al sistema anglosajón o al sistema de Estados Unidos, y tenemos temas parecidos también al sistema europeo. Tenemos de los dos, pero además tenemos otro tema particular en México que no tienen en Europa y que tampoco tienen en Estados Unidos, que es que tenemos un tribunal para lo político. Entonces todavía estamos más complejos en México, ¿eh? Porque además de tener un poco de cada uno de estos dos diseños, también tenemos otro tribunal por ahí que se dedica a lo político. Y entonces por eso dicen en Europa, cuando vienen aquí diferentes académicos europeos, dicen, pero bueno, aquí en México sí tienen un diseño mucho más complejo, tienen un tribunal ahí que no entendemos muy bien qué es lo que hace, ¿no? Pues hace todo lo que tiene relacionado, todo, resuelve todo lo relacionado con la materia política o electoral. Entonces no lo comprenden muy bien. Y también en Estados Unidos y Canadá dicen, ay, pero ¿cómo lo hacen en México? Pero ¿cómo que el tribunal electoral? Y luego se dan cuenta del tribunal electoral cuando viene la elección presidencial y quien declara la validez de la elección y quien otorga la constancia de mayoría y validez es el tribunal electoral. Y entonces en el mundo dicen, bueno, en México ya ganó tal persona, ya es el nuevo presidente, pero fue al tribunal y ahí le dieron la constancia. Y fue el tribunal que dijo, pues tú eres el ganador y aquí está tu constancia de mayoría y validez. Entonces, de repente en otros países dicen, bueno, ¿cómo está el diseño en México? ¿Y por qué ahí quien dice quién ganó fue el Tribunal Electoral? Y sí tienen a su INE, pero quien dice quién ganó la elección presidencial, quien declara la validez de la elección presidencial, es el tribunal, y ahí tiene que ir el candidato o la candidata ganador al Tribunal Electoral. Y luego le dicen, ay, es que ese tribunal también protege derechos humanos, pero todos los relacionados con lo político. Entonces también se quedan pensando, pero bueno, por ejemplo, la libertad de expresión. En Estados Unidos, pues todos los temas de la libertad de expresión hay precedentes en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Libertad de expresión en Europa, pues tienen precedentes todos los tribunales constitucionales y también hay precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
sobre la libertad de expresión. Entonces, la línea está muy clara. En México, la libertad de expresión, hay precedentes de la Suprema Corte, pero también hay precedentes del Tribunal Electoral. Y, por ejemplo, si yo les pregunto, a ver si se les vulneran a ustedes en donde sea, aquí en México, les vulneran o estiman que se les está vulnerando su derecho humano de libertad de expresión, por lo que quieran, les están vulnerando ese derecho fundamental en México y en el mundo, ¿no? La libertad de expresión. Pero aquí en México se van a la Corte o al Poder Judicial Ordinario a que les proteja su derecho humano de la libertad de expresión, o se van al Tribunal Electoral, porque tienen dos vías. O luego se investiga su caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Dónde va a terminar? Y van a ir a la instancia internacional, como el tema de candidaturas independientes con Castañeda, que en México le dijeron, no, pues es que no puede ser candidato independiente en la elección presidencial. Y entonces se fue a las instancias internacionales, porque la Corte le dijo que no, el Tribunal Electoral le dijo que no, entonces se fue a la instancia internacional. Y finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Estado mexicano, tienes que crear toda una estructura para las candidaturas independientes, porque está ahí en la ley, en la Constitución, que cualquier persona tiene derecho a ser votado, pero no hay una estructura legal ni constitucional para las candidaturas independientes. Entonces, debes de crear la legislación respectiva para que nazca la figura de candidaturas independientes. Eso le recomendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano, y 5 o 6 años después empezaron a regularse las candidaturas independientes. Pero ojo, 5 o 6 años después. Castañeda fue en la elección, acuérdense, cuando ganó Fox la elección presidencial. Y lo de Castañeda se resolvió años después. Entonces, ¿qué sucede en México? ¿No? Y fue al Tribunal Electoral y le dijeron, pues, ¿sabes qué? Sí, la Constitución sí dice que tienes derecho a ser votado, pero no hay una estructura ni constitucional ni legal para promover una candidatura independiente. La ley no dice nada, la Constitución no dice nada, no sabemos nada de temas de financiamiento. La Corte le dijo, no, pues es que ni siquiera hay las vías legales para que te puedas defender. Necesitamos una legislación que apruebe el Congreso de la Unión, porque es una legislación que debe partir desde la Constitución. Entonces viene la pregunta, ¿qué hacemos, no, con nuestro sistema? ¿Nos vamos al europeo, nos vamos al americano, o tenemos un sistema particular y luego pues tenemos dos tribunales muy importantes? No es que los otros no sean importantes, pero la Corte y el Tribunal Electoral son tribunales de última instancia. Esa es la gran diferencia con los demás tribunales en México, que las sentencias de la Corte no las revisa ningún otro tribunal, y las sentencias del Tribunal Electoral tampoco las revisa ningún otro tribunal. Por eso son tribunales de última instancia, y el político es el Tribunal Electoral, pero podemos entrar aquí a la discusión, ¿no? ¿El Tribunal Electoral es un tribunal constitucional o solamente la Suprema Corte? Sí, adelante, Gabriel, buenos días, te escuchamos. Sí, no, perdón, maestro, nada más la precisión es que el asunto de Castañeda Goodman fue en la elección de 2006, la que ganó Felipe Calderón. Ah, ok, muchas gracias, Gabriel. Sí, ya me andaba ahí perdiendo, entonces fue en el 2006, no en el 2000, ¿verdad? Fue más o menos. ¿Y tú te acuerdas, Gabriel, más o menos cuándo se resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No, resolvió hasta 2008. 2008, ¿verdad? Ya tiempo Sí, ya después. después de que se declaró, ya tomó posesión Felipe Calderón y todo. Exacto, y luego se incorporó ya un régimen de candidaturas independientes en la Constitución y en la ley en 2012 y en Ajá. 2014. Entonces, vean, algo que alegó Castañeda, como dice muy bien Gabriel, en el 2006, pues se incorporó a la legislación y a la Constitución hasta el 2012 y el 2014. Eso se los digo así de esa forma para que vean que pues sí podemos ir al Tribunal Electoral, podemos ir a la Suprema Corte y luego podemos ir a la instancia internacional, pero en materia político-electoral, la instancia internacional nos va a resolver mucho después los temas
constitucionales o legales que suceden en México. Sí, adelante, David. Buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Se tenía una duda respecto a, posterior a lo que se realizó en México después de la resolución del caso Castañeda Guzmán. Yo tenía entendido, no sé, corríjanme si me equivoco, los compañeros, usted, que posterior a la resolución de la Corte Interamericana, en lugar de reglamentar las candidaturas independientes, hubo un breve momento en el cual, de hecho, pues como que se prohibieron, ¿no? Hubo un contramovimiento del péndulo en el que no sé si se prohibieron expresamente, pero pues se quitó esa posibilidad y ya se restringió solamente a la posibilidad de los partidos políticos para postular. Y ya un par de años más tarde, porque pues en nuestro país nos encanta tener reformas electorales cada, periódicamente, ¿no? Ahora sí ya se reforma para dar esa cabida a las candidaturas independientes. No sé si por ahí alguien sepa el dato. Sí, exactamente, David. Cuando fue Castañeda, fue a los dos tribunales, al Tribunal Electoral y a la Suprema Corte, le dijeron que efectivamente la Constitución sí decía el derecho a ser votado, pero ya la legislación decía que solamente puede ser vía los partidos políticos. O sea, ahí había un candado muy claro ya en la legislación donde decía, no, pues es que solo si quieres ser candidato a un cargo de elección popular, solamente puede ser vía los partidos políticos, aunque la Constitución en su artículo 35 decía que todas las personas tenemos derecho a ser votados. Pero si no hay una legislación para regular las candidaturas independientes, pues estaba ahí el candado y le contestó la Corte y el tribunal a Castañeda en ese tiempo, mira, ni siquiera hay un medio de impugnación para que vengas a impugnarnos esta situación, pero además no tenemos regulado ni en la Constitución ni en una legislación secundaria el tema de las candidaturas independientes, porque lo primero que hizo Castañeda fue, pues obviamente en ese tiempo ir al IFE y solicitar su candidatura independiente al IFE, pero también el IFE le dijo, es que, ¿sabes qué? No hay una regulación legal. No sé yo cuáles son los requisitos, no sé yo cuál es el financiamiento al que tienes derecho. Todo eso le contestó, ¿no? El IFE en ese momento al candidato Castañeda y entonces Castañeda pues acudió a todas las instancias, hasta la internacional, y bueno, la Corte Interamericana dijo, le recomendó al Estado mexicano, ¿sabes qué? Debes de crear la legislación correspondiente para que puedan promoverse las candidaturas independientes y además le ordenó al Estado mexicano pues que le pagara todos los gastos y costas al Castañeda, todo lo que se gastó en todos los juicios. El Estado mexicano se los tuvo que pagar, pero como dice aquí también Gabriel, pues posteriormente fue cuando se incorporaron las candidaturas independientes. En el 2006 se alegó el asunto, luego en 2008 más o menos por ahí se resolvió, pero hasta el 2012 y luego en el 2014, con diversas reformas, ya se incorporó bien a bien la figura de las candidaturas independientes en la legislación, tanto a nivel local como a nivel federal y las tenemos actualmente. Ahora ya estamos en otro tema y habrá que revisar porque como que las legisladoras y los legisladores cuando incorporaron la figura de candidaturas independientes en la legislación, pues como que no tenían muchas ganas porque los requisitos son muy complejos. Si quieres ser candidato independiente, tienes muy poco financiamiento público, tienes un problema muy complejo para recabar las firmas en un plazo muy breve, tienes muy poco tiempo en radio y televisión frente a las candidaturas de los partidos políticos, es decir, tienes muchas barreras frente a las candidaturas de los partidos políticos. Y hay quienes dicen pues que se está afectando de una forma muy importante la equidad en la contienda porque no vamos con las mismas condiciones si soy candidato independiente a si soy candidato o candidata por parte de un partido político. Y el ejemplo está muy claro, ¿no? Porque si no me equivoco, pues en el 2021 que hubo elecciones de diputaciones federales, pues no ganó ninguna candidatura independiente. Las diputadas y los diputados que tenemos actualmente
En la Cámara de Diputaciones Federales, pues ninguno ganó vía candidatura independiente. Todos fueron vía partidos políticos. Entonces esa es una señal que nos está diciendo, ¿sabes qué? Pues es muy complejo. Las candidaturas independientes, hay que ver qué hacemos con el financiamiento privado, qué hacemos con el financiamiento público, ¿no? Para los partidos políticos el financiamiento privado no puede ser mayor al público, pero el Tribunal Electoral señaló que para las candidaturas independientes el financiamiento privado sí puede ser mayor al financiamiento público, pues para tratar de que la equidad en la contienda sea un poco más, se acerque un poco más a las candidaturas independientes. El tribunal en algunas sentencias ha señalado que pueden tener un poco más de financiamiento privado las candidaturas independientes que el financiamiento público, porque el financiamiento público pues está sumamente limitado, y lo mismo sucede con los tiempos en radio y televisión. Entonces, por ejemplo, si un partido sale con 10 pesos de financiamiento público para su campaña, pues el candidato independiente va a salir con 1 peso. Pues ¿dónde está la equidad en la contienda? Si en un proceso electoral participa el candidato independiente con 1 peso de financiamiento público y el partido político con 10 pesos. Pero así está el diseño, así está la legislación. Se tendrá que revisar porque lo que nos dicen los resultados en las elecciones es que no ha tenido debidamente una equidad en la contienda esta figura de las candidaturas independientes, y los resultados tanto a nivel local como a nivel federal, pues ahí están muy claros, ¿no? Es muy difícil actualmente que una candidata, un candidato independiente gana. Nos llamó mucho la atención el caso del exgobernador en Nuevo León. Fue lo más que conseguimos con candidaturas independientes, que un candidato ganara una gobernatura en una entidad federativa, pero posteriormente ha sido muy difícil ganar una candidatura independiente. Inclusive, acuérdense del caso en el 2018 de la candidata Margarita Zavala, que era candidata independiente, y que a la mitad de la campaña dijo, no, pues de plano, es imposible ganar una candidatura vía candidatura independiente. Entonces declinó inclusive a la mitad, ¿no?, del proceso electoral de la elección presidencial. Entonces hay que revisar estos temas, hay que modificar, como dice el compañero, pues constantemente modificamos la Constitución. Nos encanta andar modificando la Constitución y habrá que revisar y modificar la Constitución, aunque desde mi punto de vista ya tenemos que buscar un sistema pues parecido al anglosajón. En Estados Unidos hay enmiendas a la Constitución, pero son muy pocas las que se realizan en muy pocos años. Realmente allá lo que se reforma quizá sean las leyes y se basan en precedentes. Aquí en México, cada proceso electoral estamos hablando de reforma electoral, incluyendo la reforma constitucional, ¿no? Pues constantemente modificamos nuestra Constitución y cada vez es más grande, más grande, más grande, cuando lo que no tiene que crecer son los artículos o las normas de la Constitución, sino realmente basarnos mejor en los precedentes y listo, y que la Constitución se quede como está. Pero bueno, es un sistema distinto, ¿no? Y aquí, pues en este momento, como todas y todos ustedes lo saben muy bien, pues está revisando una reforma constitucional en materia electoral en este momento. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo y nos alcanzan los votos en el Congreso de la Unión y en la mayoría de las entidades federativas para reformar la Constitución, que tendría que ser en este año, en la materia político-electoral. Y pues yo he visto varias iniciativas de reforma electoral, pero ninguna que he revisado, que se han presentado ante el Congreso de la Unión, pues ninguna habla, por ejemplo, de esta figura de las candidaturas independientes. Se han tocado otros temas, que la fiscalización, que el voto electrónico, que desaparecer a los tribunales, a los soples, etcétera, una serie de iniciativas de ley, pero no he revisado, no he encontrado el tema de las candidaturas independientes para que donde de alguna forma se proteja mejor la vía de candidaturas independientes y compitan de una forma más equitativa, porque pues ya de 2014 a 2022 la experiencia nos ha dicho que pues es muy difícil ganar vía una candidatura independiente. Entonces, cuando hay por ahí figuras ciudadanas interesantes, importantes, que podrían ganar una elección, pues esas figuras, esas personas
esas candidatas o candidatos ciudadanos, pues se postulan vía un partido político. De repente tenemos un líder ahí ciudadano muy importante o una líder ciudadana muy importante y realmente lo que busca, dice, no, pues es que si quiero ganar una elección, va a ser muy difícil que la gane vía una candidatura independiente y mejor buscan un partido político, ¿no? Y van vía el partido político a participar en el proceso electoral porque van con mucho mejores condiciones, con una plataforma, con mayor financiamiento, etcétera. Entonces, bueno, para que prospere esta figura, pues habrá que darle una revisada a las condiciones actuales que tenemos, ¿no? Pero bueno, el tema era que les decía, pues Castañeda llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la idea era que, y me refería a Castañeda porque, pues cuando se resolvió el asunto, ya la elección presidencial en la que quería participar, pues ya había terminado. Entonces, ese es otro punto en materia electoral. Cuando agotamos la instancia internacional, pues el proceso electoral ya pasó, ya terminó, ya quedó resuelto. Entonces, ojo, en materia electoral, pues realmente lo que diga el Tribunal Electoral de nuestro país, pues va a ser ya la última palabra en ese proceso electoral. Va a ser definitivo, inatacable. ¿Que está en la instancia internacional? Sí está. ¿Que está la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, efectivamente, ahí está. Pero cuando lleguemos allá, si es que llegamos, y cuando nos resuelva la Corte, y cuando le diga al Estado mexicano tal y tal y tal cosa, el proceso electoral en México ya terminó. Varios años antes, quizá. Entonces, eso de que la Constitución diga las sentencias del tribunal son definitivas e inatacables, pues las sentencias del tribunal son definitivas e inatacables, hasta en la instancia internacional. Para ese proceso electoral, las sentencias del tribunal son definitivas e inatacables. Entonces, si yo quiero ser candidato independiente, por ejemplo, y por alguna cosa me resuelve el asunto el tribunal electoral y me dice no cumples con los requisitos para ser candidato o candidato, pues ya hasta ahí llegué. Les digo, luego me puedo ir a la instancia internacional, pero cuando resuelva, yo ya para ese proceso electoral no pude ser candidato, etcétera, ¿no? Entonces, ojo, por eso es la importancia también de estas sentencias que emite el Tribunal Electoral, porque, pues en realidad, para efectos prácticos, sí son la última instancia en materia electoral durante ese proceso electoral. Y luego, como lo vamos a ver, el Tribunal Electoral tiene que resolver todos los asuntos que tengan relación con esa elección antes de que termine ese proceso electoral, necesariamente. Es otra cosa muy particular en México y en el Tribunal Electoral. Cuando llega un asunto al Tribunal Electoral, no dice como cualquier otro tribunal ordinario, bueno, pues voy a revisar el asunto, voy a revisar el expediente, no sé qué, y a ver cuándo resuelvo. No le puedo decir eso, ningún tribunal electoral en nuestro país no puede decir, pues a ver cuándo se resuelve este asunto. Por ejemplo, si me impugnan la elección de una gobernatura, cuando llegue el asunto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tratándose de gobernaturas, pues va a llegar a la Sala Superior. Cuando llegue el expediente a la Sala Superior, donde se está impugnando una elección de una gobernatura y se está solicitando que se anule la elección por diversas irregularidades, el tribunal lo primero que hace es, ¿cuándo toma posesión el candidato ganador? No, pues que el 15 de septiembre. Entonces el tribunal en ese momento sabe que el asunto lo tiene que resolver a más tardar el 14 de septiembre, aunque sea a las 23:59, pero lo tiene que resolver el 14 de septiembre, porque si lo resuelve después de que tomó posesión el candidato ganador, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no tiene efectos esa sentencia. Entonces agréguenle un dato más al Tribunal Electoral. Sentencias definitivas e inatacables con un plazo específico para resolverse. Entonces, bueno, actualmente si revisan la estadística del Tribunal Electoral, pues bueno, el Tribunal Electoral en promedio resuelve un asunto desde que llega al tribunal hasta que se tiene la sentencia en 15 días. Es el promedio. Hay asuntos que se resuelven en 2, en 3 días, en 4 días. Algunos nos llevarán 20 días, 25 días, 30 días, pero el promedio general es en 15 días tenemos lista una sentencia del Tribunal Electoral. Pues también,
¿Cuántos tribunales constitucionales les llega un asunto y a los 15 días tienen que resolver ese asunto? Y quizá con una sentencia definitiva, porque si ese asunto lo resuelve la sala superior, entonces será una sentencia definitiva e inatacable. Esa es una gran ventaja, ¿no?, que tienen las abogadas y los abogados que litigan en materia electoral, pues ya saben que van a tener una sentencia definitiva en tal fecha y listo, y no pasa de ahí, no puede pasar de ahí, porque si resuelvo después ya no tiene efectos mi sentencia. Entonces imagínense también muchas veces las cargas de trabajo que existen en el tribunal, porque tiene que resolver los asuntos pues, en tal fecha. Si se impugnan, por ejemplo, la elección, como les dije, de una gobernatura, pues las demandas que lleguen relacionadas con ese asunto se tienen que resolver antes de que tome posesión. Y luego, pues, ¿qué nos va a pasar, por ejemplo, en el 2024? En el 2024 vamos a tener elecciones en la mayoría, si no es que en todas las entidades federativas, diputaciones federales, para senadurías, para la presidencia de la República. Entonces, ¿cuántos asuntos pueden llegar al tribunal al mismo tiempo y todos con fecha para resolverlos? Entonces, por ejemplo, cuando hay elecciones así tan grandes, y no como la que vamos a tener en el 2024, porque pues todos los datos nos dicen que la de 2024 va a ser la elección más grande de la historia de nuestro país. Pues bueno, cuando tengamos esa elección del 2024, también el tribunal dice, a ver, ¿cuándo toman posesión los de Tlaxcala? ¿Cuándo toman posesión los de Colima? ¿Cuándo toman posesión los de la Ciudad de México? Porque ahí están las fechas en donde se tiene que resolver todos los asuntos. Todo lo de la Ciudad de México se tiene que resolver en tal fecha. Todo lo de Nuevo León en tal fecha. Todo lo de Coahuila en tal fecha. Y así nos vamos estado por estado. Y luego las impugnaciones de diputaciones federales, que son 300 distritos, pues todo se tiene que resolver en tal fecha. Luego, si tenemos impugnaciones de las elecciones de senadurías, todos los asuntos se tienen que resolver en tal fecha. Luego, si se impugna la elección presidencial, todos los asuntos se tienen que resolver en tal fecha. Y en la elección presidencial, por ejemplo, de 2006, llegaron más de 300 demandas al tribunal. En la elección presidencial del 2012, llegaron más de 300 demandas al tribunal. Nada más de la elección presidencial. Y todas se tuvieron que resolver antes de una fecha límite para resolver todos esos asuntos. Entonces, además de ser un tribunal de última instancia, un tribunal constitucional, pues también este tribunal tiene que resolver en fechas indicadas ahí directamente en la Constitución y en la ley de cada una de las entidades federativas y también de las elecciones federales. Entonces, bueno, muchas veces pues las cargas de trabajo son muy complejas porque tienen que salir todos los asuntos en fechas determinadas. Y entonces esto también dicen en México, no es que tienen un tribunal electoral y se dice que es constitucional, pero además sus sentencias tienen que resolverse en tal fecha, en fin, una serie de situaciones de un tribunal que pues para Europa pues llama muchísimo la atención, porque dicen, pues que no tienen allá nada más un tribunal constitucional. Y el tribunal constitucional alemán pues no tiene una fecha para resolver. El Tribunal Constitucional español tampoco, el Consejo francés tampoco, la Corte italiana, ninguno tiene fecha para resolver. En México sí. Entonces, son particularidades que tenemos en México y ahorita pues vamos a entrar, ¿no?, al tema mexicano y al tema del Tribunal Electoral, ¿no? Primero vamos a ver este tema, ¿no? Fíjense. Bueno, ya llegamos a México, ya vimos Europa más o menos rápidamente, ya vimos el sistema anglosajón, Estados Unidos, Canadá, entonces llegamos a México. Y en México, pues se decidió, ¿quién lo decidió? Pues quienes nos representan, ¿no? El poder constituyente, el poder reformador, es decir, el Congreso de la Unión, sus dos cámaras y la mayoría de las legislaturas en los estados, son los que provocan las reformas a la Constitución. Todas estas autoridades, es decir, prácticamente todas las legisladoras y los legisladores del país, pues tienen que revisar estos temas para que tengamos una reforma constitucional. ¿Qué han dicho las reformas constitucionales? Bueno, empezamos con la Corte. En 1994, pues nace
una reforma constitucional muy importante que impacta directamente en el Poder Judicial Federal e impacta directamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cambia la integración de la Suprema Corte, cambian las salas de la Suprema Corte y además se le dan atribuciones a la Suprema Corte, entre otras, de resolver las controversias constitucionales y de resolver las acciones de inconstitucionalidad. Al darle estas atribuciones a la Suprema Corte, sobre todo con el tema relacionado con las acciones de inconstitucionalidad, entonces queda claro que la Corte ya es un tribunal constitucional. Simplemente con el tema de acciones de inconstitucionalidad, nos damos cuenta que la Corte ya es un tribunal constitucional. Ahora, ¿qué quiere decir tribunal constitucional? Porque luego por ahí una vez un compañero me dijo, no, pues ¿a poco tenemos tribunales inconstitucionales? No, pues no, ¿verdad? No podemos tener tribunales constitucionales. Si están ahí diseñados en la Constitución y en la ley, pues son tribunales que están ahí conforme a lo que dice la Constitución. Pero no realmente un tribunal constitucional. Al hablar, este es un tribunal constitucional, a lo que nos estamos refiriendo, lo que estamos señalando es que es un tribunal con jurisdicción constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que es un tribunal que puede interpretar la Constitución y que en un momento dado es un tribunal que puede decir estas normas son conformes a la Constitución y estas normas no son conformes a la Constitución. También al hablar de un tribunal constitucional, estamos señalando que es un tribunal que tiene atribuciones para decir, por ejemplo, pues aquí no hay una legislación, pero entonces este tribunal va a aplicar directamente la Constitución, porque hay omisiones legislativas. Antes, un tribunal de legalidad, si la ley no dice nada, pues el tribunal de legalidad te contesta, pues no hay nada en la ley, entonces no te puedo resolver el asunto. Pero cuando hablamos de un tribunal constitucional, entonces no hay nada en la ley, entonces aplico directamente la Constitución. Por ejemplo, un caso claro en materia electoral, la ley en materia electoral dice que ni un candidato, ninguna candidata puede impugnar una elección. Pero el Tribunal Electoral dice, no, ¿sabes qué? Las candidatas y los candidatos también pueden impugnar una elección porque también son parte de un proceso electoral. Ah, es que eso no lo dice la ley, no, pero sí lo dice la Constitución. ¿Dónde lo dice la Constitución? En el 17, que todos tenemos derecho a acudir a los tribunales. ¿Qué hizo ahí el tribunal? Hizo una interpretación constitucional más allá de la ley. Luego, por ejemplo, otro caso muy particular y muy emblemático del Tribunal Electoral. Hay un sistema de medios de impugnación en materia electoral. Y entonces de repente empezaron a llegar algunos partidos, algunas candidatas, algunos candidatos, y le decían, oye, yo quiero impugnar esta situación que sucedió, pero no hay un medio de impugnación en la ley para impugnar esto. Y entonces, ¿qué podía hacer el tribunal? Dos cosas. Una, pues ¿sabes qué? Es que eso que tú quieres impugnar no está previsto en ningún medio de impugnación. No procede el JDC, no procede revisión constitucional, no procede apelación, lo que ustedes quieran. No procede ningún medio de impugnación. El legislador no creó un medio de impugnación para que impugnes ese tema. Entonces, un tribunal de legalidad que le va a contestar a esa persona, ¿sabes qué? Se desecha tu demanda porque no hay medio de impugnación para resolver esto. No está previsto en la ley. ¿Qué va a hacer un tribunal constitucional? Sabes que no hay un medio de impugnación en la ley, pero yo voy a crear un nuevo medio de impugnación para que se cumplan con los derechos humanos que están en la Constitución y los principios constitucionales que están en la Constitución. Entonces voy a crear un nuevo medio de impugnación. Pero ¿cómo vas a ir más allá de la ley? Sí, porque soy un tribunal que puede interpretar la Constitución. Y entonces ahora tenemos con base en una jurisprudencia y un acuerdo del tribunal, tenemos un medio de impugnación que se llama juicio electoral. Ese no está en la ley, pero ese medio de impugnación es en el cual se puede impugnar cualquier situación
que esté afectando a una candidata, un candidato, una ciudadana, un ciudadano, pues cualquier acto que estime que lo está afectando y si no está regulado en la ley un medio de impugnación para, valga la redundancia, impugnar ese tema, entonces me voy vía juicio electoral. Y si revisan la ley de medios de impugnación en materia electoral, no van a encontrar juicio electoral, ¿no? Es una jurisprudencia y un acuerdo del tribunal. Pero eso es lo que se llama una interpretación constitucional. El tribunal fue más allá de la ley porque hay una omisión legislativa. Pero el tribunal no puede decir, como no dice nada la ley, entonces tú ya no puedes ir al tribunal. Porque la Constitución dice que sí puedes, en atención al 17, ¿no?, de tutela judicial efectiva. Y los tratados internacionales obligatorios para el Estado mexicano también dicen que tienes derecho a acudir a los tribunales. Oye, pero la ley dice que no hay un medio de impugnación. Bueno, entonces no vamos a aplicar la ley, vamos a aplicar directamente la Constitución. Entonces, cuando un tribunal hace interpretaciones constitucionales, revisa omisiones legislativas o declara que una norma es contraria a la Constitución y no se va a aplicar o no va a tener validez esa norma, es cuando entonces estamos hablando de un tribunal constitucional, que aplica en muchos casos directamente la Constitución y en otros casos interpreta la Constitución entre sus normas o la Constitución frente a otras normas secundarias. Y lo que siempre debe aplicar ese Tribunal Constitucional, de ahí que venga el nombre Tribunal Constitucional, lo que siempre debe prevalecer y lo que siempre debe aplicar ese tribunal es la norma constitucional frente a cualquier otra norma. Entonces, bueno, en 1994 se le dan atribuciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las acciones de inconstitucionalidad, que ya vamos a estudiar en la siguiente sesión. Simplemente ahorita la cito. ¿Qué quiere decir una acción de inconstitucionalidad? Que se aprueba una norma y entonces una vez que se aprueba una norma por parte de cualquier órgano legislativo, yo tengo 30 días naturales para impugnar esa norma vía acción de inconstitucionalidad, ir a la Suprema Corte y decirle, ¿sabes qué? Esta nueva norma que se acaba de aprobar tiene 5 artículos, 6 artículos, 7 artículos contrarios a la Constitución. Si tengo razón, lo que va a hacer la Suprema Corte al resolver esa acción de inconstitucionalidad, lo que va a hacer la Corte es me va a resolver y me va a decir, tienes razón, ya revisé esta norma, ya revisé el artículo 27 de esta ley y resulta que es contrario a la Constitución. Entonces yo, Suprema Corte, voy a declarar la invalidez de esa norma. Y cuando la Suprema Corte declara la invalidez de esa norma, ya no tiene validez. Aunque esté ahí en el código que ustedes quieran, de cualquier materia, si la Corte dice se declara la invalidez de este artículo, ya no va a aplicar nunca más. Lo expulsa del sistema. Eso es, evidentemente, un tribunal constitucional. No solamente el que interpreta la Constitución y aplica normas constitucionales frente a otra norma, sino el que también de plano, pues desecha la norma, declara su invalidez. Eso es muy común en México. En otros países del mundo los tribunales constitucionales pues en realidad no se meten tan a fondo, no declaran invalidez de la norma. Solamente interpretan la Constitución y dicen, para este caso vamos a aplicar esta norma constitucional y el caso se va a resolver así. Pero en México también se pronuncia el Tribunal Constitucional y declara la invalidez de la norma. No solamente interpreta la Constitución por omisiones legislativas o por contradicción entre dos normas legales. En México, un tribunal constitucional también declara de plano la invalidez de la norma. Así, directamente dice, esta norma la expulsamos del sistema, esta norma ya no tiene validez. Oye, que la aprobó el Poder Legislativo Estatal o que la aprobó el Poder Legislativo Federal, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputadas y Diputados, pues no importa. Es inconstitucional. Y como es inconstitucional, declaro la invalidez de la norma. Entonces, por ejemplo, a la materia que nos dediquemos. Si voy a presentar yo una demanda, lo primero que tengo que revisar, pues a lo mejor una demanda penal, pues voy a revisar el Código Penal. Bueno, lo primero que tengo que revisar de ese Código Penal es si la Corte no se pronunció sobre alguna norma. Y ya dijo que se declara su invalidez.
porque entonces esa norma ya no la voy a poder hacer valer en mi demanda, pues porque la norma es inconstitucional, ya no. Pues tengo que revisar siempre cualquier norma si la Corte se ha pronunciado y si se impugnó esa norma por ser inconstitucional, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte, el primero de la Constitución, que ya lo veremos también, nos dice que los tratados internacionales son obligatorios para el Estado mexicano y que tenemos que proteger los derechos humanos conforme a la Constitución y conforme a los tratados internacionales. Entonces, de alguna forma, cuando se reformó el primero de la Constitución a ver si por aquí lo traemos, y una vez lo vemos, cuando se reformó este primero de la Constitución en el 2011, se dice ahora actualmente, ¿no? A partir de esa reforma, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos. Y aquí es lo importante, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Al decir nuestra Constitución, reconocidos en esta Constitución, pero también en los tratados internacionales, inmediatamente nos obliga la propia Constitución a revisar los tratados internacionales y a reconocer las normas de los tratados internacionales y a proteger los derechos humanos que están en los tratados internacionales. Entonces, un tribunal constitucional debe de revisar siempre qué dice la Constitución e interpretar la Constitución, pero también automáticamente un tribunal constitucional tiene que revisar qué dicen los tratados internacionales e interpretar los tratados internacionales, porque la propia Constitución nos manda a revisar los tratados internacionales y la propia Constitución nos dice los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte deben ser reconocidos y deben ser revisados. Entonces la propia Constitución nos dice, mira, los tratados internacionales también tienen un rango de norma constitucional y deben de protegerse todos los derechos humanos también que están en los tratados internacionales frente a cualquier otra norma. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que un tribunal constitucional debe de ejercer control constitucional, es decir, proteger lo que dicen las normas constitucionales, pero también un tribunal constitucional debe ejercer control convencional. ¿Qué quiere decir eso? Que un tribunal constitucional debe de proteger las normas de los tratados internacionales, de las convenciones, porque así lo dice la Constitución. Entonces luego viene ahí el debate, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, es que si ejerzo control constitucional, al mismo tiempo estoy ejerciendo control convencional, porque la Constitución me lo obliga. Pues sí puede ser. Si yo hago un ejercicio de control constitucional, es decir, si yo como tribunal constitucional protejo las normas constitucionales, pues automáticamente estoy protegiendo también las normas de las convenciones o los tratados internacionales obligatorios para México, porque así me lo dice la Constitución. Entonces la Constitución me está ordenando y me está diciendo, Tribunal Constitucional, protege las normas que están en esta Constitución y también protege las normas que están en los tratados internacionales obligatorios para México. Esta es la gran importancia de este artículo primero, que ya tiene más de 10 años, que se reformó, donde nos dice, tu Tribunal Constitucional tienes que proteger tanto las normas constitucionales como las normas convencionales frente a cualquier otra norma. O sea, las más importantes son las que están en la Constitución y las que están en los tratados internacionales. Entonces, un tribunal constitucional en México, si de repente se encuentra por ahí un asunto donde el tratado internacional dice una cosa y la norma secundaria es contraria al tratado internacional, lo que va a hacer ese tribunal constitucional es decir, se declara la inconvencionalidad de esta norma. Se declara la invalidez de esta norma porque es inconvencional, contraria a los tratados internacionales. Entonces, fíjense, eso es lo que ejerce un tribunal constitucional, control constitucional. Se declara la invalidez de esta norma por ser contraria a la Constitución, es decir, se declara la inconstitucionalidad de la norma. Punto 2, el tribunal ejerce un control
convencional, y también puede decir se declara la inconvencionalidad de esta norma, se declara, perdón, la invalidez de esta norma por inconvencional, por ser contraria a un tratado internacional. Entonces se declara su invalidez y va también para atrás esa norma, pierde vigencia porque es contraria a un tratado internacional. Entonces la Suprema Corte tiene ambas atribuciones, declarar la inconstitucionalidad de una norma y declarar la inconvencionalidad de una norma. Y lo hace el mismo tribunal. Fíjense cómo en Europa, primero nos vamos a la instancia nacional, el Tribunal Constitucional revise qué dice la Constitución, y luego nos vamos a la instancia supranacional, y ya los tribunales internacionales, los tribunales europeos revisan qué dice el derecho europeo o qué dice el derecho internacional. Dos instancias distintas. En México lo hace al mismo tiempo el mismo tribunal, porque la Constitución nos dice ejerce control constitucional y ejerce control convencional al mismo tiempo. Entonces, bueno, tenemos las acciones estas de inconstitucionalidad en todas las materias. Y esta competencia nace para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1994. Y se dice el tribunal, digo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede o tiene competencia para resolver las acciones de inconstitucionalidad en materia, en cualquier materia en 1994. Pero no habló de lo electoral, esa reforma de 1994, porque quizá en 94 pensaron las legisladoras y los legisladores, no, pues la Suprema Corte no tiene competencia electoral. Nunca le ha gustado revisar los temas políticos. Entonces las acciones de inconstitucionalidad van a ser para todas las materias y no se pronunció sobre la electoral en 1994. Pero luego viene la reforma esta tan importante, la reforma constitucional electoral de 1996. Y en esa reforma constitucional electoral de 1996 se dice, también la Suprema Corte va a tener competencia en las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la materia electoral. Y entonces, por primera vez en nuestro país se le da una competencia directa a la Suprema Corte en materia electoral. ¿Cuál es su competencia directa? Las acciones de inconstitucionalidad. Y también se dice en la ley reglamentaria que las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la materia electoral tienen un tratamiento distinto, es decir, distintos plazos para promoverla y distintos plazos para resolver ese asunto. O sea, la sustanciación de las acciones de inconstitucionalidad son en plazos más breves. O sea, el asunto se resuelve en plazos más breves, por tratarse de la materia electoral. Entonces, ahí sí se distinguen las acciones de inconstitucionalidad las electorales frente a las de otra materia. Las electorales se resuelven de una forma más rápida que las acciones de inconstitucionalidad en cualquier otra materia, pero las resuelve el mismo órgano, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en 1996 dijeron las ministras y los ministros, pues ya, ni modo, le vamos a tener que entrar al tema electoral en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y las acciones de inconstitucionalidad, ya lo veremos también mañana en algunos casos, pues ahí la Suprema Corte tiene atribuciones para decir, se declara la invalidez de esta norma electoral porque es contraria a la Constitución. O se declara la invalidez de esta norma electoral porque es contraria a distintos tratados internacionales. Ahí están las acciones de constitucionalidad desde 1996 y la Corte constantemente, cada año, resuelve distintas acciones de inconstitucionalidad en materia electoral relacionadas con, pues, distintas elecciones, ¿no? En distintos estados. Porque acuérdense que cuando tenemos elecciones en una entidad federativa, pues antes, por lo general, los congresos estatales reforman la norma electoral antes de que inicie el proceso electoral. Y entonces cuando reforman la norma electoral, pues ahí después llegan acciones de inconstitucionalidad, ¿no? A la Suprema Corte de Justicia, donde los partidos políticos hacen valer que alguna norma de esa nueva legislación es inconvencional o es inconstitucional.
Y cuando tienen razón, entonces la Suprema Corte declara la invalidez de esa norma. Ya lo veremos mañana en algunos casos, ya veremos cuáles son las particularidades de las acciones de inconstitucionalidad, qué tienen que ver con la materia electoral, quién las puede presentar, ¿no? Y luego la participación del Tribunal Electoral en las acciones. Entonces, ahí nos queda claro que la Corte es un tribunal constitucional, como cualquier tribunal europeo, como cualquier tribunal de Latinoamérica, como cualquier tribunal, como puede ser el de Estados Unidos o el de Canadá. La Corte es un tribunal constitucional. Pero para terminar el día de hoy, pasamos al Tribunal Electoral. ¿El Tribunal Electoral es un tribunal constitucional o no? Yo les puedo preguntar así directamente. Y a lo mejor alguno de ustedes me va a decir sí, pero a lo mejor por ahí alguno de ustedes me va a decir no, no es, ¿no? Bueno, hay que estudiar y analizar a fondo el 99 de la Constitución. Tribunal Electoral, como ya vimos, quiere decir que un tribunal puede interpretar la Constitución, quiere decir que un tribunal tiene jurisdicción constitucional para revisar qué dice la Constitución frente a cualquier norma. También un tribunal constitucional tiene atribuciones para, en caso de una omisión legislativa, aplique directamente la Constitución. Y también un tribunal constitucional tiene atribuciones para que en un momento dado, si una norma es contraria a la Constitución, pueda declarar su invalidez de esa norma por ser contraria a la Constitución. ¿Sabes qué? No aplica. Entonces vamos a ver las atribuciones del tribunal para definir si el tribunal electoral es un tribunal constitucional o no es un tribunal constitucional, y luego ver mañana ya el tema relacionado de las acciones de inconstitucionalidad, qué hace la Corte en las acciones de inconstitucionalidad y qué hace el tribunal electoral en las acciones de inconstitucionalidad. Pero bueno, hay que centrarnos primero en ver si es un tribunal constitucional o no, porque de veras, si ustedes van a un foro académico, van a encontrar muchas voces que les digan, no es un tribunal constitucional. El único es la Corte. Y van a encontrar otras voces que le van a decir, no, el tribunal electoral también es un tribunal constitucional. Es tema de interpretación. Y tenemos que revisar qué dice la Constitución. Y bueno, el 99 de la Constitución es donde se regula todo lo relacionado con el tribunal electoral. Entonces tenemos que partir de la base que el tribunal electoral, por disposición constitucional, no legal, lo que hace el tribunal y las atribuciones del tribunal están en la Constitución general, ¿no? De nuestro país. No están en una ley. De entrada, eso es muy importante. Es rango constitucional la que le da la existencia y las atribuciones al tribunal electoral. Y nos dice la Constitución, el tribunal electoral no será, con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución. ¿Qué dice la fracción segunda, artículo 5? Habla de las acciones de inconstitucionalidad. Ya vimos que eso es competencia de la Corte. Pero nos dice la Constitución, el Tribunal Electoral, fuera de las acciones de inconstitucionalidad que resuelve la Corte, será un órgano especializado y será la máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación en materia electoral. O sea, máxima autoridad jurisdiccional. De ahí de entrada nos dice la Constitución, la máxima autoridad electoral en México es el Tribunal Electoral. Y lo dice la Constitución directamente, aunque acuérdense que en 1996 el tribunal antes se llamaba Tribunal Federal Electoral y no pertenecía a ningún poder, ni al legislativo, ni al ejecutivo, ni al poder judicial. En la reforma de 1996 se decide incorporarlo al poder judicial. Cuando se decidió incorporar el Tribunal Electoral al Poder Judicial Federal, se dijo, bueno, no, entonces lo están haciendo para que las sentencias del Tribunal Electoral los revise la Corte. Porque imagínense tener un tribunal dentro del Poder Judicial de la Federación que sus sentencias no las pueda revisar la Corte, como máximo tribunal del Poder Judicial de la Federación. Pues, ¿qué creen? Incorporan al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, pero las sentencias no las puede revisar la Suprema Corte. Entonces se incorporó de alguna forma para que obtuviera mayores atribuciones y mayor competencia quizá el Tribunal Electoral, pero sus sentencias siguen siendo definitivas e inatacables, aunque esté dentro del Poder Judicial, ¿no?
También nos dice el 99 de la Constitución, sin perjuicio por lo dispuesto en el 105 de la Constitución, que son las acciones de inconstitucionalidad. Aquí viene lo importante también. Las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución. Ahí también es fundamental para decir que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional, porque el Tribunal Electoral puede decir, se inaplica esta norma por inconstitucional. O puede decir, se inaplica esta norma por inconvencional, contraria a tratados internacionales, porque así lo dispone el primero de la Constitución. Pero entonces el tribunal, fíjense, puede inaplicar normas cuando sean inconstitucionales, contrarias a la Constitución, o puede inaplicar normas cuando sean inconvencionales, contrarias a los tratados internacionales. Nada más que vean aquí el problema en el que estamos. Dice, las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad que tiene el tribunal se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. Y ahí hay nuevamente que pensar y revisar el tema, porque nos dice la Constitución, solamente inaplicas una norma cuando sea inconstitucional o inconvencional, pero al caso concreto, y lo dice la Constitución, no hay forma de cambiarle, porque no lo dice la ley, lo dice la Constitución. ¿Qué es eso de que al caso concreto? Es decir, va una persona al tribunal y le dice esa persona o ese partido, oye, esta norma es inconstitucional. La revisa el tribunal y dice, tienes razón, esta norma es inconstitucional. Entonces, inaplico esta norma por inconstitucional, pero nada más a ti. Nada más a ti te inaplico la norma, sigue vigente para todos los demás. Entonces la pregunta aquí es, pero ¿cómo en materia electoral, en derecho electoral, en un proceso electoral, una norma aplica para una persona, no aplica para una persona, pero sí aplica para las demás personas? ¿Por qué? Porque una persona fue al tribunal y se le inaplicó la norma, pero las demás no fueron al tribunal, entonces la norma sigue vigente. Y esta disposición está ahí desde el 2007. Estamos en el 2022 y sigue así esta disposición, o sea, el poder legislativo, el órgano legislativo ha decidido así, que solamente se inaplique la norma al caso concreto. A diferencia de las acciones de inconstitucionalidad de la Corte, que la Corte declara la invalidez de la norma para efectos generales. Esta norma ya no aplica para nada. Si después vamos al tribunal y le decimos al tribunal, oye, esta norma me está afectando, el tribunal dice, ah, pues sí, tienes razón, es contraria a la Constitución, entonces se inaplica la norma por pero nada más a ti. Para los demás, sigue vigente. Entonces hay que revisar ese tema, pero de alguna forma aquí está la jurisdicción constitucional que tiene el Tribunal Electoral. Pueden aplicar una norma cuando se estime contraria a la Constitución. Entonces, el Tribunal Electoral sí tiene jurisdicción constitucional. No solamente es la Corte la que puede decir, esta norma es inconstitucional, se declara su invalidez. El Tribunal Electoral también puede decir, esta norma es inconstitucional y se inaplica al caso concreto. Entonces queda claro, desde mi punto de vista, porque hay otros puntos de vista, insisto, desde mi punto de vista, pues queda claro que una norma se puede declarar inconstitucional por parte del Tribunal Electoral. Y nos dice también la Constitución todas las salas del tribunal, no solo la sala superior, sino cualquier sala del Tribunal Electoral puede declarar la inconstitucionalidad de una norma e inaplicarla, porque es contraria, insisto, a la Constitución. ¿No? Pero también dice al final la Constitución, en tales casos, la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si el tribunal declara la inaplicación de una norma por inconstitucional, entonces debe avisarle a la Suprema Corte, sabes que esta norma ya la declaré inconstitucional al caso concreto, a esta persona o este partido que acudió al tribunal y resuelve. Y luego, para seguir definiendo al Tribunal Electoral como un tribunal constitucional, pues también dentro de esto 99 de la Constitución nos dice, ¿no? Que este es un tema muy importante, nos dice, al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva, inatacable, todos los siguientes medios de impugnación que están ahí en la Constitución, ¿no? Que son varios, de ahí se citan.
Pero al principio dice el texto constitucional, en forma definitiva e inatacable. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que resuelva el tribunal será en forma definitiva e inatacable. Sus sentencias no pueden ser revisadas por ninguna otra autoridad, por ningún otro tribunal. Ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia para revisar las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces viene ahí otro tema y otro elemento fundamental para decir el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional, porque sus sentencias nadie las va a revisar. Se pronuncia sobre la Constitución, hace interpretaciones constitucionales. Si hay una omisión legislativa, aplica directamente la Constitución. Si hay una norma contraria a la Constitución, declara la inconstitucionalidad de esa norma y la inaplica al caso concreto. Entonces, pues tiene todos los elementos de un tribunal constitucional, nada más especializado en la materia electoral. Entonces vienen los especialistas a México y dicen, no, pues es que algunos, ¿no? Insisto, no todos, pero muchos dicen, no, es que tiene jurisdicción constitucional y sus sentencias son definitivas e inatacables. Entonces tiene todos los elementos que tiene un tribunal constitucional. Y si revisamos las sentencias del Tribunal Electoral, pues vemos que si hace interpretaciones constitucionales, si aplica normas por inconstitucionales o inconvencionales, cuando hay omisiones legislativas, aplica directamente la Constitución, es decir, cumple con todas las funciones de un tribunal constitucional. Pero ustedes vayan a Francia y digan, en México tenemos 2 tribunales constitucionales, no nos van a entender, ¿eh? Pero ¿cómo 2? Y vayan a Francia y digan, en México tenemos un tribunal que solamente se dedica a lo político y se van a quedar, ¿cómo? O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo que un tribunal que nomás se dedica a lo político y tiene leyes electorales y tiene jueces y juezas electorales y tiene puras instancias electorales y la instancia electoral no la revisa ningún otro órgano jurisdiccional? Pues en Europa no nos entienden, ¿eh? En Latinoamérica siguen el mismo formato de México. En Latinoamérica, sí, en varios países de Latinoamérica tenemos tribunales electorales. Algunos son constitucionales, otros no, pero en muchos países de Latinoamérica sí hay tribunales constitucionales. Pero Europa, Estados Unidos y Canadá no entienden todavía muy bien esta figura del tribunal electoral como tribunal constitucional y como tribunal con jurisdicción especializada en la materia electoral y con jurisdicción constitucional. Por eso les digo, el caso mexicano es muy particular y cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Los que no se dedican a la materia electoral, luego también cuesta mucho trabajo entender la competencia del Tribunal Electoral y por qué las reglas son tan distintas a las reglas de cualquier otra materia. Pero de entrada las reglas son tan distintas porque los asuntos tienen fecha límite para resolverse. Entonces todo cambia, los plazos son muy breves, no hay audiencias para desahogar pruebas, etcétera, 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 ¿no? Porque hay plazos límites para resolver un asunto. Por eso también con la pandemia el Tribunal Electoral implementó vía 2 acuerdos, pues que se pudieran llevar todos los juicios también vía electrónica. Desde la sentencia, desde presentar la demanda hasta tener la sentencia definitiva, todo sea vía electrónica. Y entonces actualmente ya tenemos las 2 posibilidades, presentar nuestra demanda físicamente o presentar nuestra demanda vía electrónica y tener una resolución vía electrónica, ¿no? Tenemos ahí ambas posiciones. Pero lo que sí quería que quedara claro el día de hoy es que, pues, desde mi punto de vista, les digo, porque hay que respetar todos los puntos de vista, hay quienes dicen que el Tribunal Electoral no es un tribunal constitucional, pero atendiendo a lo que dice la Constitución y leyendo los elementos y las atribuciones que tiene el Tribunal Electoral, pues yo en lo personal sí advierto que es un tribunal constitucional. Y muchas veces, obviamente, sus sentencias no les gustan al Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo dice, bueno, ¿y el tribunal por qué se pronuncia sobre una ley? Y luego, bueno, el tribunal por qué nos dice esto y aquello, etcétera. Muchas veces el Poder Legislativo, pues, no está conforme con las sentencias del tribunal. También muchas veces el Poder Ejecutivo tampoco está de acuerdo con el tribunal, porque muchas veces sanciona a diversos funcionarios por actos anticipados de campaña, etcétera.
Entonces, muchas veces tampoco está de acuerdo. Y luego, muchas veces las sentencias del Tribunal Electoral son contradictorias a sentencias de la Suprema Corte, de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por ahí la Constitución nos dice, cuando exista contradicción entre una sentencia de la Suprema Corte y una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, será el Pleno de la Corte quien resuelva esa contradicción. Pero lo que resolvió el tribunal es definitivo e inatacable. Ya después, si el Pleno de la Corte le dice al tribunal, ¿sabes qué? El criterio que debe prevalecer es el de la Corte y no del Tribunal Electoral, bueno, ya es otra cosa. Pero la sentencia fue definitiva, inatacable y se cumplió. A lo mejor luego cambiamos el criterio por una contradicción que resolvió el Pleno. Y déjenme decirles que hay casos donde el Pleno dice, no, aquí el criterio que debe prevalecer es el del Tribunal Electoral y no el de la Sala de la Suprema Corte. Porque uno dice, si la Corte es la que resuelve estas contradicciones, pues siempre va a resolver a favor de una sala de la Corte y no del Tribunal Electoral. Pero no, ha habido casos donde la Corte dice, no, aquí el criterio que debe prevalecer es el de la sala superior y no el de la sala tal de la Suprema Corte. Pero seguimos ahí, ¿no? Son sentencias definitivas e inatacables. Cuando salió esto en 1990 en la ley, y en la Constitución, no saben cuántos especialistas lo leyeron 20 veces y dijeron, ¿cómo que nace un tribunal electoral? ¿Y cómo que nace un tribunal electoral con sentencias definitivas inatacables? Eso no puede ser, pues tuvieron que leer la Constitución varias veces para que dijeran, ah, caray, pues sí, es un tribunal que sus sentencias no las puede revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la fecha sigue señalándose eso, sigue en debate. Hay quienes dicen, no, hay que reformar la Constitución para que las sentencias del Tribunal Electoral no sean definitivas, inatacables, pero esto tiene una naturaleza muy clara. La naturaleza muy clara que tiene es que no da tiempo a la Corte de revisar las sentencias del tribunal. ¿A qué hora? ¿En qué momento? Les digo que hay veces que el Tribunal Electoral tiene que resolver un asunto en 2, 3, 4 días. ¿A qué horas vamos a ir a la Corte a que revise la sentencia del tribunal? Ya no da tiempo. Ese es el tema de la materia electoral. Es un tema rapidísimo. Entonces, si el tribunal tiene 5 días, pues ni modo que, y después la sentencia de la sala superior que la revise la Corte. No, pues olvídate ya. Vamos a la mitad del gobierno cuando nos va a resolver la Suprema Corte el asunto. Entonces, es una naturaleza la electoral muy particular y sí tenemos que contar con todos los elementos para que siempre podamos distinguir muy bien a ver qué hace la Corte en materia electoral y qué hace el tribunal en materia electoral. Y pues que nos quede así de una forma más clara, pues que sí tiene jurisdicción constitucional el tribunal electoral, sí puede inaplicar una norma cuando se estime inconstitucional. Ya revisaremos a fondo porque aquí también hay distintas posiciones. Hay quienes dicen, no, pues es que también el Tribunal Electoral cuando se pronuncie sobre una norma inconstitucional, que sea para efectos generales. Hay quienes dicen que el tribunal inaplica esa norma, no al caso concreto, inaplica esa norma para efectos generales, como lo hace la Corte. Hay quienes dicen, no, está bien así, que nomás la inaplique al caso concreto. Entonces son casos que se pueden debatir hasta dónde puede llegar esta jurisdicción constitucional del tribunal, si pueden aplicar la norma para efectos generales o si o se puede inaplicar la norma para el caso concreto. La situación es que si llega una persona y le dice al tribunal, esta norma es inconstitucional, y el tribunal dice, te la inaplico a ti porque tienes razón, es inconstitucional, pues ya está ahí el camino, ¿no? Ya todas las demás personas pueden ir al tribunal y ya saben, el criterio del tribunal es que la norma es inconstitucional. Partidos, candidatos dicen, pues si ya le dijeron a él, pues yo también voy. Y si ya le dijeron a dos, pues yo también voy, y así, en fin, ¿no? Pero sí está ahí directamente, insisto, la jurisdicción constitucional muy clara del Tribunal Electoral. Ya vimos cómo aquí el Pleno pues va a un momento decidir cuando haya contradicción, porque como tenemos dos tribunales terminales de última instancia, pues sí puede haber contradicción entre lo que diga el Tribunal Electoral sobre algún asunto y entre lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre un asunto, como uno que me acordé ahorita rápidamente. Hubo un asunto muy interesante en materia electoral donde se dijo
que no se suspenden tus derechos político-electorales por un auto formal prisión, lo que es un auto de vinculación a proceso. Aunque la ley diga, si te dictan auto de formal prisión o te dictan auto de vinculación a proceso, aunque la ley diga se suspenden tus derechos político-electorales, el Tribunal Electoral señaló y dijo, no, no se pueden suspender los derechos político-electorales por un solo auto de vinculación a proceso. Necesitamos una sentencia definitiva. Y entonces la Suprema Corte, una sala decía, no, se pueden suspender los derechos político-electorales por un auto de formal prisión o un auto de vinculación a proceso. Entonces teníamos ahí la contradicción, ¿no? De lo que decía la Corte y lo que decía el Tribunal, y el Pleno de la Suprema Corte resolvió que tenía razón el Tribunal Electoral, que no se podían suspender los derechos político-electorales de una persona por un auto formal prisión o por un auto de vinculación a proceso, porque se vulneraban 3 derechos humanos muy importantes: el derecho a votar, presunción de inocencia y debido proceso. Entonces, necesariamente para suspender, que sigue vigente ese criterio, necesariamente para suspender los derechos políticos de una persona, se necesita una sentencia definitiva que termine el proceso. No solamente porque me dictan un auto formal prisión o un auto de vinculación a proceso, entonces ya suspenden mis derechos político-electorales. No, necesitamos que se cumpla con el debido proceso, que se proteja de la presunción de inocencia, y entonces hasta que tengamos una sentencia definitiva, podrán suspenderse los derechos político-electorales de una persona. ¿Cuáles son sus derechos? Pues a votar y ser votado, a participar en una elección votando o a participar en una elección como candidata o candidato. A partir de ese criterio, pues hay candidatas o candidatos que se registran, entran a la campaña, les dictan una autovinculación a proceso en el desarrollo de la campaña, pero no lo suspenden como candidato o candidata hasta que se tenga una sentencia definitiva. Porque si no, imagínense, todavía no tenemos juicio, no nos defendemos, no presentamos pruebas y ya suspendieron todos mis derechos, entre ellos los políticos. Pero esto fue un asunto que había una contradicción entre lo que decía una sala de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, y bueno, el Pleno dijo no, debe privilegiarse la presunción de inocencia, el debido proceso, y hasta que se tenga sentencia definitiva se van a suspender sus derechos político-electorales. Porque estamos hablando pues de dos tribunales terminales con sentencias definitivas, y entonces sí puede existir ahí contradicción porque un tribunal no revisa al otro tribunal. Las sentencias de la Corte no las revisa nadie, pero las sentencias del Tribunal Electoral tampoco, ¿no? Entonces, bueno, con esto, compañeras y compañeras, terminamos la sesión del día de hoy. Quería que quedara claro más o menos la jurisdicción constitucional que tiene la Suprema Corte y la jurisdicción constitucional que tiene el Tribunal Electoral en atención a la materia electoral. Porque ahora estamos en un híbrido, lo que nunca quiso la Suprema Corte, resolver asuntos políticos. En 1996 le dijo, tienes que resolver materia electoral, por lo menos en las acciones de inconstitucionalidad vas a tener competencia en materia electoral. Pero además, pues tenemos un tribunal electoral que tiene toda la demás competencia en materia electoral hasta jurisdicción constitucional, ¿no? Ya el lunes ya veremos cómo se presenta una acción de inconstitucionalidad, cuáles son los requisitos y luego qué participación tiene el Tribunal Electoral en esa acción de inconstitucionalidad. Y luego un tema muy interesante, por ejemplo, se presenta una acción de inconstitucionalidad de la Corte y la Corte se pronuncia sobre esa norma que se impugnó ante la Corte. ¿Y qué tal si después un partido político o una ciudadana o ciudadano también va después al tribunal y vuelve a impugnar esa norma ante el tribunal? Imagínense que la Corte diga, la norma es válida, no es inconstitucional, es válida y sí es conforme a la Constitución. Ya se pronunció la Corte. Y luego van al tribunal y también le vuelven a impugnar la norma y le vuelven a decir al tribunal, oye, esa norma es inconstitucional. ¿Puede volver a revisar el tribunal esa norma? ¿O el tribunal tendría que decirle a esa persona, no sabes qué? La Corte ya dijo que era válida. ¿Ya para qué vienes al tribunal otra vez? Todos estos temas se pueden dar en un proceso electoral, ya los vamos a revisar el lunes, que van a tener otra sesión conmigo y algunos otros temas, ¿no? Otro tema que me llama muchísimo la atención, que ya lo discutiremos el lunes, es que para que se declare la invalidez de una norma se necesitan 8 votos de los 11
ministras y ministros. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Porque al necesitarse 8 votos, quiere decir que la minoría en muchos casos puede ganar, ¿no? Entonces, denle una pensadita de aquí al lunes. ¿Por qué gana la minoría? Porque si 7 ministras o ministros dicen la norma es inconstitucional, pero 4 dicen no, la norma es constitucional, ganaron los 4 que dijeron que era constitucional y es la minoría. Y los 7 que dijeron que era inconstitucional, perdieron porque se necesitan 8 votos. Entonces dejamos esa norma así, o la dejamos por mayoría simple, o nos vamos como está ahorita, en mayoría calificada. Ya discutiremos esos temas. No sé si por lo pronto tuvieran alguna otra pregunta, alguna duda, compañeras y compañeros. Si no, pues de verdad les agradezco mucho a todas y a todos su atención. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y como dicen por ahí en la televisión, nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal, es decir, el lunes. Nos vemos puntualmente aquí a las 9 para seguir discutiendo estos temas y a entrar directamente a el tema de acciones de inconstitucionalidad. Muchas gracias a todas y a todos. Y también quiero decirles que, bueno, aquí al principio de la presentación viene mi correo electrónico, soy dario.mora@te.gov.mx. Terminando la sesión el lunes, si me escriben a mi correo electrónico, con todo gusto yo les contesto haciéndoles llegar la presentación. Lo que vimos hoy y lo que veremos el lunes, escríbanme una vez que terminemos el lunes a mi correo electrónico y yo con todo gusto les hago llegar esta presentación. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. También le agradezco mucho a la ingeniera Kenia Hernández que anda por ahí, que le dio seguimiento a esta presentación y nos vemos el lunes. Excelente fin de semana. Gracias a todos.